fundador. Ah, ok, presidente y fundador. Ok, perfecto. 3, 2, 1. Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta y muy agradecida de brindarnos este espacio con el doctor Enrique Benet Canut. Él es presidente y fundador del Colegio de Profesionistas Científico Quiroprácticos de México. Y pues muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Muy agradecido de la invitación, Magnolia. Estoy, de verdad, tengo un honor de estar con este maestro, doctor. Gracias. Fundador también y líder de las primeras universidades en México de la quiropráctica. ¿Cómo se siente al representar esta posición actualmente? Pues bien, bien. O sea, yo me recibí en el año de 1966, ya hace algún tiempo, obviamente, en Palmer College of Chiropractic, en la ciudad de Danforth, Iowa, donde hice mi carrera. Estuve allá 4 años. Y pues mi idea siempre fue que en México lográramos establecer la profesión y la carrera de quiropráctica por lo menos al mismo nivel que en Estados Unidos. Y pues se ha trabajado mucho al respecto y se ha logrado mucho, falta mucho por lograr, pero se ha logrado mucho. Sí, ¿cómo describiría su inspiración por la quiropráctica? ¿Cómo describiría qué? Su inspiración. O sea, ¿por qué soy quiropráctico? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante. Es más, en el 22º Congreso Internacional Interdisciplinario de Quiropráctica, que estamos próximos a celebrarlo en la Ciudad de México, organizado por el Colegio y por la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, organización hermana del Colegio. Precisamente la temática de mi ponencia va a ser quiropráctica, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces la pregunta es interesante. Yo conocí la quiropráctica desde que era pequeño, a los 6, 7 años, porque una de mis hermanas se casó con un quiropráctico muy reconocido en ese entonces, y pues él nos explicó en qué consistía la quiropráctica, en fin, y nos empezamos a atender por quiropráctica, no nada más por problemas de columna, sino como un método de salud en general. Y pues vi resultados. Y cuando llegó el momento de elegir carrera, yo estudié en el Cristóbal Colón y la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Precisamente mi generación también es fundadora de lo que es la Universidad La Salle, ¿no? Y pues desde secundaria, en tercero, nosotros teníamos que elegir carrera al terminar secundaria. Bueno, área, ¿no? Entonces, yo había pensado mucho en arquitectura o derecho, pues como cualquier joven, ¿no? Nunca sabes exactamente qué vas a estudiar. Entonces, me empezó a llamar un poco más la cuestión de biología, y tuve un muy buen maestro de biología en tercera secundaria, que por cierto hizo un experimento que creo que vale la pena compartir, con una paloma grande. Le pidió un cigarro de los que fumábamos en ese entonces, tabaco, ¿no? Y extrajo el tabaco y se lo inyectó a la paloma. Un poco cruel el asunto, obviamente, pero muy descriptivo, porque la paloma se murió en cuestión de segundos. Wow. Nos dijo, esto es lo que les pasa a ustedes los que fuman. Entonces, me empezó a llamar un poco la atención, me acerqué un poco más a mi cuñado, el doctor Montaño Pizarro,
al respecto. Su papá, que fue el primer egresado de Palmer en llegar a México en 1922, 1921, y en realidad 22. Dije, bueno, ¿en qué consiste esto que tiene que ver con la salud? Por ejemplo, mi padre padecía gripas muy fuertes y desde que se empezó a atender por quiropráctica, sus gripas disminuyeron. Nos acostumbramos, ¿no? Así como la gente toma una aspirina, nosotros nos empezamos a ser ajustados, ¿no? Que se llama la corrección de la columna por quiropráctica, ¿no? Y yo mismo, en cuestiones de salud, noté un cambio. Y dije, bueno, pues, me voy para allá a darme por tallo. Entonces mi padre me dijo, si no te gusta, no hay ningún problema, te regresas. No me gustó, me fascinó por el concepto de lo que es quiropráctica. O sea, tuve la suerte de tener un gran maestro, discípulo directo del doctor Vijay Palmer, el hijo del fundador de la quiropráctica, que fue Daniel David Palmer, en 1895, ¿no? El doctor Galen Price fue mi maestro de lo que llamamos filosofía de la quiropráctica, igual que hay filosofía de la medicina o del derecho, hay filosofía de la quiropráctica. Quiropráctica es filosofía, ciencia y arte, ¿no? Entonces, el concepto es muy sencillo y muy verdadero. El concepto es la importancia del sistema nervioso dentro del funcionamiento del organismo. ¿Por qué la columna vertebral? Porque en la columna vertebral está contenida la médula espinal, que es la continuidad del cerebro, ¿sí? El bulbo raquídeo, y de la columna vertebral salen nervios entre cada dos vértebras, de las 24 vértebras en el adulto, de las 33 en el niño. La diferencia es que el sacro y el coxis se osifican en edad adulta. En realidad son 24 vértebras más el sacro y el coxis, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se desvían las vértebras, o pueden oprimir o irritar estas terminales nerviosas, y eso te provoca, en pocas palabras, un cortocircuito. Si tú corriges eso, el organismo va a funcionar mejor. Advierto, en ningún momento nos consideramos curados todos, pero que tiene un efecto, sin la menor duda. Y muchas veces, por ejemplo, inesperado en los pacientes que te van a ver por problemas serios de columna, pacientes ya con 4 o 5 cirugías de columna, pacientes que han sido intervenidos, bueno, ya dije 4 o 5 veces, pacientes que están a punto de ser intervenidos de columna, con hernias discales, tienen muy buenos resultados con nosotros. Como yo acostumbro a decir, si nada más curáramos problemas de columna vertebral, sería extraordinario, ¿sí? Pero va más allá. Claro, yo fui un caso de brazo, ¿no? De que inició en mi muñeca y con el tiempo, por no atenderla bien, bajo mecanismos de compensación, me genera un desgarre en el hombro, un pequeño desgarre, y una cuestión estructural, ¿no? Claro, porque te afectó indiscutiblemente lo que se llama el plexo braquial, que es un plexo neurológico, que está formado por las raíces nerviosas que salen de las vértebras cervicales inferiores y de las vértebras dorsales superiores. Entonces, seguramente tenías lo que nosotros llamamos subluxación vertebral. ¿Qué quiere decir subluxación vertebral? Aquella vértebra que ha perdido su justa posición con la vértebra de arriba, o con la de abajo, o con ambas a la vez, entonces te causa una irritación y se mantiene en mala posición porque
para evitar que se desvíe más. Es una defensa del cuerpo de la inteligencia innata, que es un concepto que viene desde Hipócrates, que lo rescató Palmer. Entonces, te evita que te sigas desviando, porque si no, en una desviación, desgraciadamente yo aquí no tengo una columna para demostrarlo, ¿no? Mi consultorio está en la Ciudad de México, pero si tú tienes una subluxación, una desviación, y no hay este mecanismo de defensa, terminarías doblada y probablemente se te rompería la columna y podría haber una sección medular inclusive, ¿no? Entonces, para evitar eso, el cuerpo humano, que es muy inteligente, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Hay que respetarla, hay que saber cómo respetarla y cómo tratar al paciente de acuerdo con la naturaleza. O sea, la quiropráctica es muy interesante, que no es invasiva, ¿sí? No damos ni quitamos nada, no damos medicamentos. Para quitar un medicamento, yo le digo al paciente, te me vas a ver a tu internista que te recomendó el medicamento, ¿sí? Yo no te voy a decir que te lo quites. No sé si me explico. Claro. Esa no es mi labor. Igual, en un momento dado, si yo veo un problema de diferente índole, trabajo de cerca con médicos traumatólogos, neurocirujanos, endocrinólogos, radiólogos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, más o menos, no sé si te di un poquito contexto. una noción. Sí, una noción. Sí, es lo que nos interesa dar a conocer, la importancia de la quiropráctica, porque curiosamente después de tanto tiempo a veces sigue teniendo los prejuicios, ¿no? Y las creencias a veces de, no, el huesero, ¿no? Y no, y la gente tiene que estar certificada para hacer un ajuste de columna. Mira, yo tengo casi 60 años ejerciendo y desde que yo regresé a México, todo esto existe inclusive en Estados Unidos, indiscutiblemente a la fecha, aunque se ha avanzado mucho. O sea, para que tengamos una idea de lo que ha avanzado la quiropráctica, es una profesión, ¿sí? En sí, no es parte de la medicina, ni es parte de ninguna otra profesión. Es una profesión en la salud, como lo es alopatía, como lo es homeopatía, como lo es psicología, etcétera, ¿no? Entonces, es una profesión en sí y como tal está reconocida. En Estados Unidos, Canadá y en México, lo puedo decir, hemos logrado que quede plenamente reconocida. O sea, en México tenemos 3 escuelas de quiropráctica hoy en día. Las voy a decir en orden cronológico descendente. O sea, la Universidad Veracruzana tiene la licenciatura quiropráctica dentro de la Facultad de Medicina. Pero, cuidado, el grupo de quiropráctica no se mezcla con el grupo de medicina. Comparten maestros, comparten laboratorios. Por ejemplo, nosotros llevamos laboratorios de química, de bacteriología, de bioquímica, de disección de cadáveres, ¿sí? Completa, no nada más de columna. ¿Por qué? Porque estudiamos, somos proveedores de atención completa de la salud, de atención primaria de la salud. Entonces, nosotros tenemos la obligación de poder diagnosticar a un paciente, ver qué tiene, ver si nos corresponde. Si no nos corresponde, decirle, esto no me corresponde a mí. Tienes que buscar a un especialista en medicina. Nosotros no somos de especialidad en medicina. Entonces, eso nos ha costado. A mí me han ofrecido varias veces poner quiropráctica en México como una especialidad de medicina. Hace poco
el nivel más alto que ustedes se puedan imaginar, tuve hace 2, 3 semanas. Una entrevista muy importante, me ofrecieron eso. Digo, la verdad es muy atractivo, ¿sí? Pero agradecí, porque hemos luchado mucho en la profesión quiropráctica en México y en el mundo para que no se pierda el concepto de lo que es quiropráctica. Ok. El momento en que tú entras como una especialidad, ya se pierde mucho el concepto que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, yo ya hablé de problemas, tú lo acabas de comentar, muy serios de columna. Y obviamente podemos hablar de ciática, podemos hablar de lumbalgias Discopatía. tremendas, de pacientes que llevan 30, 40 años con problemas. Por ejemplo, un paciente que yo atendí hace 40 años, un médico endocrinólogo muy famoso en la Ciudad de México, pero muy, muy famoso. Me fue a ver con 4 hernias de discos lumbares, ¿sí? Y lo querían operar 7 cirujanos en la Ciudad de México, del más alto nivel, y 7 u 8 cirujanos en la clínica Mayo, que es el hospital número 1 de Estados Unidos, en Rochester, Minnesota, precisamente, y me dijo, te vengo a ver porque a mí nadie me va a abrir la columna. Lo atendí hace 40 años. A la fecha está perfectamente bien. Qué maravilla. Eso es una cuestión muy importante porque luego hay veces que dicen dentro de estos prejuicios, desconocimiento. No, es que la quiropráctica te ayuda en el momento. Sí, en el momento y a largo plazo. Claro. Y esto está demostrado en estudios de los más exhaustivos en problemas de lo que se le llama low back pain, o sea, dolor de espalda agudo, que es uno de los problemas más serios que hay en salud y que tiene un costo cercano a los 500,000 millones de dólares en Estados Unidos. Entonces hacen estudios comparativos, no por buenas gentes, sino para ver qué funciona, porque les cuesta mucho dinero Claro. al gobierno, a las empresas. Lo que sale en primer lugar siempre le llaman terapia manual, nada más que como dice la Asociación Quiropráctica Americana, hacemos el 94% de terapia manual. El otro 6% lo hacen osteópatas, precisamente osteopatía prácticamente desaparece en Estados Unidos al aceptar ser parte de la medicina. Fíjate Ya, qué curioso. claro. ¿Mm? Sí, y qué importante porque el mantener la profesión de la quiropráctica como tal, ¿no? Le da todo la validez a su filosofía, a su arte, a su ciencia, ¿no? Así es. Fíjate, en el Congreso, por ejemplo, una egresada de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, la licenciada en quiropráctica Diana Cortés, alumna indirecta mía, va a hablar sobre una investigación que ha hecho en niños con parálisis cerebral, con muy buen resultado a través de quiropráctica. Yo en lo personal, en el consultorio, cuando era yo presidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, atendí a un porcentaje muy alto de jóvenes de Olimpiadas Especiales con problemas de síndrome de Down, parálisis cerebral, etc., con resultados verdaderamente extraordinarios. Además de que se enderezan, meten la lengua, lo que más le llama la atención a los papás de síndrome de Down, por ejemplo, es que dejan de tener gripas y catarros, o las tienen como cualquier otra persona, lo cual es porque en el síndrome de Down su sistema inmunológico está muy mal. Deteriorado. A la hora que se atienden por quiropráctica y alineamos
la columna, corregimos la subluxación, ¿sí? Empieza a funcionar mejor el sistema inmunológico. Ahí te la dejo, Claro. ahí te la dejo. De ahí puedes ir a lo que quieras en adelante. Si tú tienes resultados en eso, por ejemplo, en alergias, en disfunciones estomacales serias, mil cosas más, sin quitar el lugar del especialista en gastroenterología Claro. o lo que quieras, sin quitar el lugar, pero empieza a funcionar mejor. Es de un modo preventivo, ¿no? ¿Vale? Es de un modo preventivo también. Claro. Y a veces es chistoso cuando dicen que le vas a quitar el lugar a otra profesión. Es absurdo cuando que la salud pública necesita tanto, ¿no? Así es. Tanto la colaboración y la interdisciplinariedad. Fíjate que precisamente en las 3 universidades que hemos logrado promover y fundar en México, la Universidad Veracruzana, la licenciatura quiropráctica en el puerto de Veracruz, en la Facultad de Medicina, como ya dije, la Universidad Estatal del Valle de Toluca, que está en Ojoyoacac, muy cerca de Toluca, es del Valle de Toluca, ¿no? Y la Universidad Estatal del Valle de Catepec, que fue la primera que logramos fundar, que yo fui el director durante 3 años. Ha ocurrido algo muy interesante, porque los egresados en el servicio social han participado en programas de asistencia social en hospitales y clínicas del Estado, en problemas de tipo neuromusculoesquelético. Y el resultado ha sido extraordinario, como lo ha comentado el doctor José Alejandro Almaguer, que es el director de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud. O sea, en México hemos logrado establecer quiropráctica por primera vez a nivel mundial dentro de universidades públicas, ¿sí? Universidad Estatal del Valle de Catepec, que la fundaron específicamente para albergar quiropráctica. Sí. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Luego, Universidad Estatal... Déjeme hacer el paréntesis, Sí. Gracias a esta universidad y a sus grandes maestros, la formación de sus grandes maestros, yo tengo mi vida práctica, porque de plano yo no podía mover mi brazo, yo pensaba que me iba a dedicar, que ya no usara mi brazo derecho, y vivir con dolor, ¿no? Y pensar en vivir con dolor es terrible. Así es. Y toda mi familia, amigos, se han visto muy, muy beneficiados por la existencia de esta Fíjate universidad. que me da mucho gusto lo que comentas, porque esa fue mi idea de que saliéramos de los consultorios. Es muy fácil que tú, con la cantidad de trabajo que tengas, que tenemos mucho, y muchos pacientes, pues te quedas en tu nicho, ¿no? Muy cómodo, ¿sí? Pero yo dije, no es suficiente. Pues, Hay que expandir esto. claro, porque la gente no Hay que necesita. multiplicarlo. Probablemente si no, una posibilidad, si no hubiéramos insistido en esto, tocamos muchas puertas antes de que se fundara, ¿eh? No creas que no. En el Politécnico, en la UNAM, en varias universidades particulares de México, de la Ciudad de México, de fuera de la Ciudad de México. Nos llevamos frentazos muy fuertes, la verdad. O sea, no fue así Tan miel suavecito. sobre hojuelas, Ajá, ¿no? claro, tan Este, facilito. Entonces, me da mucho gusto lo que dices, porque si no hubiéramos logrado finalmente formar la carrera en México, probablemente tú no te hubieras atendido por quiropráctica. No, de Y hecho, probablemente seguirías con el problema, probablemente hubieras buscado alguna otra opción, busqué muchas opciones. probablemente te hubiera funcionado, probablemente no te hubiera funcionado, probablemente te hubiera funcionado peor. O sea, entonces
es una gran satisfacción Claro. escuchar lo que me estás diciendo. Sí, y de hecho yo dejé la quiropráctica en último lugar por los prejuicios que había en ese tiempo. Yo le hablo que esto de mi brazo fue hace casi 15 años y había muchos prejuicios, entonces yo busqué todas las primeras alternativas, obviamente, traumatología, fisioterapia, medicina deportiva, todo. El cieguito y las hierbitas, acupuntura, todo. Porque es válido, es claro, válido. porque nadie me quitaba el dolor y cada vez era más. Ya empezó aquí y cada vez. Y el único que vio que mi problema ya era una cadena de compensación fue un quiropráctico, un traumatólogo que estaba haciendo su especialidad en quiropráctica en el siglo XXI, en el hospital siglo XXI. Y él me dijo, ¿no te duele tu brazo derecho? Y yo, ay, por cierto, no lo puedo levantar. O sea, y nadie lo había visto, todos únicamente veían, ay, sí, es una cirugía muy sencilla y así, muy mecánico. Muy probablemente túnel de carpio también. Pero Sí hubo precisamente compresión. vemos lo que acabo de decir en una forma completa, ¿no? Afortunadamente caíste en manos de alguien titulado Así es. en la licenciatura en quiropráctica. Ese es otro tema. Cuando a mí me dicen es que hay muchos que no son quiroprácticos, pues que son charlatanes. La pregunta que yo le hago a cualquier persona es ¿en qué profesión no hay charlatanes? A ver, a mí que no me cuelguen del santito, Claro. porque tenemos la exclusiva de charlatanes. Claro. Los hay en medicina, los hay en ingeniería, los hay en Claro. cualquier profesión que quieras. Claro, finalmente la verdad absoluta no existe, entonces siempre tiene su límite, ¿no? El área de conocimiento que abordemos tiene su límite y depende la ética de cada uno, Claro. ¿no? ¿Y cómo puedes saber acotamos si ese tú vas trabajo? con alguien titulado o no? Es una pregunta interesante. Claro, Fíjate que yo tengo la teoría que eso depende en gran parte del paciente. El paciente en automático se puede dar cuenta si alguien es titulado, si sabe lo que está diciendo o no. sí, claro. O sea, si tú vas con alguien que te atiende sin un estudio radiológico previo, Claro. si te atiende sin un examen, si te das cuenta que no es un profesional. Claro. ¿Sí me explico? Sí, porque a veces hacen ajustes, lo digo porque yo mando a mis clientes cuando tienen alguna situación, digo, ve primero a sacar un diagnóstico, ve primero con el quiropráctico, con el fisio, con lo que consideremos, y vienen, no, pero no me preguntó nada, me mandaron desinflamatorios, o no, me ajustaron, pero ni me preguntó nada. Entonces, Luego hay otro factor. Mucha gente busca lo barato. O sea, nosotros hacemos labor social, precisamente de ahí salieron las escuelas. Cuando yo hice labor social en los años 70 en el DIF de Naucalpan, ¿sí? Con resultados de niños, niñas que tenían diarreas constantes, ajustando la columna, ¿sí? No los curaba nadie. Inclusive tuve un resultado muy interesante de una niña que a los 10 años de edad, ella era sordomuda de nacimiento, fíjate, de nacimiento, y empezó a oír y a hablar después de que le corregí la columna. Okay. Entonces, ¿qué tiene que ver la columna con un problema de sordomudo? Todo es el sistema nervioso, ¿sí? claro. O sea, Palmer cuando fundamenta la quiropráctica, el primer paciente que atiende era un sordo que se llamaba Harvey Lillard, que él se había quedado sordo por un accidente. En el caso contrario ¿Y a usted ¿no? lo vio nuevamente? Sí, el o sea, nada más que y no es el único caso que yo he ayudado en niños con problemas de sordera. Hace años hicimos unos videos precisamente para el Politécnico y participó un niño, mi papá, muy emotivo, no era este caso, hablaba de que su hijo estaba quedando sordo, pero a pasos agigantados, que le